Yo he querido escoger este texto porque estoy seguro que este texto podrá dar respuesta a muchas cosas que yo estoy viviendo o que he vivido en mi vida personal. Quiero comenzar por decirles algo que me han escuchado muchas veces. Hay puertas que no se deben abrir. Mire, yo quisiera que usted entendiera esto, no porque el Padre Freddy les quiera joder la vida y complicárselas, no. Yo quisiera que usted y yo lo entendiéramos, yo también lo tengo que entender. Hay puertas que es mejor dejar cerraditas. Porque si usted se pone a detallar esta lectura que escuchamos del libro de Daniel, todo el vaticinio que se le hace a este rey comienza después de haber abierto puertas que no debía abrir. Si usted se pone a leer esa lectura con calma, se va a dar cuenta que aparecen en ese episodio varios pecados. Este hombre, dice la palabra, se juntó con 1000 personas y en presencia de ellos empezó a hacer una cantidad de obscenidades. Entonces el primer pecado es el escándalo. Luego dice la palabra que empezó a tomar, entonces llegaron las borracheras. Y luego dice la palabra que animado por el vino mandó a que trajeran los vasos sagrados que se había robado su papá del templo de Jerusalén. Entonces se llevaron los cálices y empezaron a tomar ahí vino. Eso se llama profanación. Y dice la palabra, los cálices eran robados por su padre. Y dice la palabra que empezaron a traer una cantidad de mujeres y con ellas empezaron a tener actos lujuriosos. Pero también dice la palabra que tomaron vino y brindaron a sus dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Miren todos los pecados en un solo escenario. Hay puertas que uno no puede abrir. Porque uno se tiene que enredar tanto la vida. Porque uno se tiene que meter en cosas que uno sabe que a la larga le pueden traer dolores de cabeza, angustias, tristezas y cosas que no solamente lo tocan a uno, sino que terminan chingleteando a las personas que uno tanto ama. Hay puertas que yo no debo abrir. Hay puertas que yo debo dejar cerradas. Esta historia comenzó con todo esto. Pero en medio de todo eso, la vida me va haciendo entender esto: que hay acciones que hacen que la vida misma y Dios se resientan. Es que uno a veces termina haciéndose preguntas como estas: ¿por qué a mí? Preguntas como estas: ¿yo qué hice? Preguntas como esta o afirmaciones: ¿qué desgracia esta vida? Hay acciones que hacen que la vida y Dios se resientan. Así como cuando yo te puedo hacer algo que te molestó y vos te sentiste, así también la vida se resiente. Y así también Dios siente dolor por mis acciones irresponsables. Pero la vida nos empieza a gritar cosas
Y Dios, que es un estratega maravilloso, a veces nos hace entender que vamos por donde no es, que estamos obrando de una manera equivocada, que lo que estamos haciendo va en contravía de su proyecto de felicidad para nosotros. Y la vida comienza a gritarnos, y ustedes lo saben que es verdad. Y a veces la vida nos saca letreritos para decirnos: no es por ahí, no es con esa persona, pilas con esto, corta esto, no lo hagas. Y a este rey, que estaba ya enfarrado con toda esta gente, Dios le mandó una manito. Y la manito, que es la mano de Dios, empieza a escribir. Pregúntese esto: ¿cuántas veces la mano de Dios ha estado presente cerquita de usted? Y la mano de Dios le ha dicho: no lo hagas. Y la mano de Dios, que es la conciencia de Dios, te dice: pilas con eso, pilas. Y la mano de Dios te toca la campanita, y lo peor de todo, vos la escuchás, pero no queremos escuchar a Dios. Esa mano es la mano de Dios, que todo lo guía y todo lo señala. Vamos a detenernos en esas tres palabras. La primera palabra. ¿Y por qué me quiero detener en esas tres palabras? Porque esas tres palabras son el reflejo de la vida personal, de la vida de pareja, de la vida de noviazgo, de la vida matrimonial, de la vida familiar, de la vida en tu trabajo. Esas tres palabras reflejan lo que muchas personas están viviendo en su realidad personal y más íntima. Mene, dice la palabra, Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin. Uno no se puede creer tan ganador sin Dios. Escuche lo que le voy a decir. Hay personas que se creen muy ganadoras sin Dios, y en el momento pueden ganar, pero atención, la vida en su momento los pone a perder. Mene, medido. Tekel, pesado. Has sido pesado en la balanza y te falta peso. Parsin, partido. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. ¿Cómo empezó este vaticinio? Empezó con borracheras, con lujurias, con agravios, con idolatrías, con retos a Dios. ¿No es eso el reflejo a veces de la vida de muchos de nosotros? Pero al rey, la mano de Dios lo puso en su lugar. Medido. Pilas pues. Y yo me acuerdo que la palabra me dice: con la medida que mides serás medido. A veces se me olvida que la vida me retribuye en la medida de lo que yo doy. Hoy hablaba yo en la misa de eso, de la ley de la compensación. Yo a veces estoy reclamándole una cantidad de cosas a Dios y nunca me acuerdo de Dios. Y yo a veces le pido a Dios tiempo, le reclamo tiempo a Dios. Señor, que mi mamá no se me muera todavía. Le pido tiempo para mi mamá, le pido tiempo para las personas que amo, le pido tiempo para un proyecto, le pido tiempo al Señor porque necesito alargar el tiempo. ¿Y vos le das tiempo a Dios? ¿O cómo es tu tiempo para con Dios? Tu tiempo para con Dios es un tiempo medido, calculado y estrecho.
Entonces no se le olvide esto, que a veces la medida con la que medimos es la misma medida con la que nos van a medir. Y a veces censuramos, señalamos, juzgamos al otro, y es la misma medida con la que nos van a medir. Y a veces reclamamos mucho y damos muy poco, y recibimos de lo poco que damos, y estamos recibiendo en la medida que entregamos. A veces en nuestros hogares y en los matrimonios somos supremamente exigentes y radicales, y la vida me va enseñando que yo voy recibiendo de los hijos, incluso a veces de la pareja, lo que yo mismo termino dando. Medido. Los proyectos, la vida, las empresas no dependen de mí, tienen consistencia en Dios. Maravilloso. La vida, los proyectos, las empresas tienen consistencia en Dios. Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin. Atención, las cosas no dependen de mí, las cosas dependen de Dios. Tienen consistencia en Dios. Es Dios el que las mantiene firmes, el Dios el que las lleva a un desenlace final feliz o a un final feliz. Es Dios. No dependen de mí. Los ideales de la vida son viables. Es que yo quiero alcanzar esto, quiero hacer esto. No se le olvide, los ideales de la vida son viables si se ajustan a la medida de Dios. A mí me encanta la definición de un hombre justo. Padre, ¿quién es un hombre justo? El que se ajusta a Dios. Ese es el hombre justo, el que se ajusta a Dios, y no el que le está pidiendo al Señor que se ajuste a mí. Conchudo e irreverente, soy yo el que me ajusto al Señor. Medido. A veces nuestros matrimonios son medidos, a veces nuestras familias son medidas, a veces nuestros noviazgos son medidos, a veces nuestros negocios son medidos. Segunda palabra: pesado. Entonces soy capaz de constatar una vida en la que Dios no tiene peso. Entonces, ¿por qué me peleo con Dios y le reclamo tanto a Dios si no le he dado a Dios el peso que Él tiene? Dios es algo secundario en mi vida. Vivo como si Dios no existiera. Eso es lo que le pasa a mucha gente. Viven como si Dios no existiera. Y dice la palabra: te falta peso. Y a una persona el peso y el valor se lo da Dios. Vos sos valioso en la medida en que llevas a Dios en tu interior. Pero miren esto también: no tiene peso la vida misma, los sueños, las metas, los propósitos, la familia. Falta peso porque no tiene peso la vida. ¿Y por qué no tienen peso esas realidades? Porque a veces he pasado por la vida viviendo una experiencia de superficialidad, poniendo la mirada en lo que no es esencial, dejando de lado lo importante. Mi vida perdió peso. Nada pesa, porque la vida ha sido asumida como un peso insoportable. Hay personas de que viven quejándose de que su vida es supremamente pesada, y porque su vida es pesada, nada pesa. No le da importancia a lo importante, no le apuesta a lo que le tiene que apostar. Se vuelve uno mismo una persona pesada. Hay personas que a veces se le acercan a uno y uno queda medio desbaratado. La gente habla de energías pesadas, y son las personas que llevan todos esos pesos encima que la hacen más pesada cada día.
partido. Entonces tu reino será partido y dividido. Comienzan a llegar las pérdidas y experimentamos la estrechez. Esas tres palabras tienen que tocarme a mí el corazón. Medido, pesado, partido. Somos testigos con dolor de la división o la fragmentación de lo que antes gozaba de una unidad. A veces yo abrí puertas que no debía abrir y se me partió la vida. Y nosotros mismos con dolor somos testigos de una vida fragmentada, de matrimonios partidos, separados, divididos, vueltos nada. Familias que uno ya no sabe si se podrían llamar familias. Las acciones fracturadas hacia afuera, las cosas fracturadas hacia afuera son el reflejo de la ruptura que llevamos por dentro. Muchos de nosotros no podemos construir hacia afuera porque estamos reventados y partidos por dentro. Por eso, escuchen esto. Existen vidas de personas medidas, calculadas, precisas, estrechas y apretadas. Hay personas que no pueden despegar. Hay personas que no logran que nada se les dé. Hay personas que no logran desatar lo que los tiene amarrados. Conozco personas muy bellas, pero que su presencia es pesada, y me pregunto, ¿qué es aquello que tienen que soltar? ¿Qué es aquello que tenés que soltar? Es que cuando venís sos un peso que estás cargando por Dios. Estás cargando personas, estás cargando toda una familia, estás cargando lo que no tenés que cargar. Te echaste encima las cargas y las responsabilidades de los otros que estás cargando, que sos tan pesado o tan pesada. Existen personas a las que la vida se les partió en dos. Y entonces la pregunta es: ¿qué provocó esa partición? Tres palabras que usted se va a llevar para la casa: medido, pesado y partido. ¿Por qué el Señor a este hombre sin vergüenza le mostró eso? Su reino llegó al fracaso por una vida disoluta e irresponsable. ¿No podría el Señor también estar diciéndome lo mismo? Que hay muchas cosas que yo puedo estar viviendo porque abrí la puerta que no debía abrir. Piensen en esas tres palabras: medido, pesado, partido. Medido, pesado, partido. Voy a meditar eso. Voy a meditar eso para empezar a restaurar mi vida en Dios. Si mi vida es eso, una vida pesada, partida y medida, limitada, voy a dejar que Dios me restaure volviendo a Él. Tienes tus ojitos cerrados, y con tus ojos cerrados le vas a decir al Señor que también tú necesitas esa mano para que te señale el camino de cómo restaurarte. Así como a ese hombre la mano le dijo lo que iba a pasar: medido, pesado, partido. Yo le pido al Señor que esa mano también me señale el camino. Esa mano es mano bendita,
es la mano del Señor, no se le olvide. Y si Dios mañana madruga a señalarte algo, andate por ahí. Y si Dios mañana te habla de alguna manera o por medio de una persona o en la palabra, en la Eucaristía, hacele caso a Dios. Porque si te dañaste, Dios quiere arreglarte. Si abriste puertas que no debías abrir, Dios te las va a ayudar a cerrar. Y no se le va a olvidar a usted nunca esto: nadie está perdido para siempre en las manos de Dios. Nadie. Medido, pesado, partido. Puede que ahí esté mi vida, partida, medida y pesada, pero le voy a dar más peso a Dios en mi vida, y con Dios y con la mano de Dios yo voy a ser un vencedor.